Hablemos de un modelo pedagógico que, la verdad, le está dando la vuelta a cómo usamos el tiempo en el salón de clases, sobre todo en carreras tan prácticas como la ingeniería. Se llama aula invertida, y la idea es muy simple: convertir la clase en un verdadero taller. A ver, todo parte de esta pregunta, que es la pregunta del millón. ¿Qué pasaría si ese tiempo tan valioso, el que pasamos cara a cara con los estudiantes, lo dedicáramos a lo que de verdad es complicado? A resolver problemas, a experimentar, a discutir, en lugar de solo a escuchar una clase. Pues la respuesta es justamente el aula invertida. Como su nombre lo dice, invierte el orden de las cosas. La teoría, la parte más densa, se ve en casa, cada quien a su ritmo. Y esto libera el tiempo en el aula para que se convierta en un espacio de pura aplicación, un taller colaborativo. Muy bien, vamos a meternos de lleno, a desglosar qué es exactamente y sobre qué principios se sostiene este modelo. En el mero corazón del aula invertida está esta idea del aprendizaje activo. Y aquí lo más interesante es el cambio de roles. El estudiante deja de ser alguien que nomás recibe información para volverse el que construye su propio conocimiento. Y el docente, bueno, se convierte en un guía, un facilitador que va acompañando en ese viaje de descubrimiento. Entonces, ¿por qué hacer este cambio? Pues todo se reduce a esto, a darle un nuevo valor al tiempo que pasamos juntos en el salón. Vamos a ver cómo se aprovecha de una manera totalmente distinta. Y miren, esta tabla lo deja clarísimo. Pasamos de una clase centrada en la teoría a una centrada en la práctica, de la escucha pasiva a la resolución de problemas. En lugar de dejar las dudas para los últimos 5 minutos, la colaboración y la experimentación son el centro de todo. Es un giro total, del método deductivo de te doy la regla y la aplicas, a métodos donde se descubre y se crea. Ahora, para que esto no se quede en pura teoría, vámonos a un ejemplo súper concreto del mundo de la ingeniería electrónica. Imaginen que se plantea este reto en clase. No se empieza con una fórmula en el pizarrón, no. Se empieza con un problema real que se puede escuchar, un zumbido molesto en una señal de audio. La misión para los estudiantes es simplemente resolverlo. El objetivo técnico detrás de esto, claro, es que diseñen un filtro pasabajas. Pero fíjense cómo cambia todo. En lugar de presentarlo como un tema más del temario, se presenta como la solución a un desafío que tienen enfrente. Ahora sí, veamos el paso a paso. ¿Cómo se organiza una clase con este modelo para poder resolver el reto del filtro? El proceso se divide en 3 momentos clave: el trabajo que se hace antes de pisar el aula, las actividades que suceden ya en la sesión y cómo la tecnología puede hacer que todo esto sea todavía más potente. En la primera fase, la del trabajo autónomo, el estudiante se prepara. Revisa en su casa, quizá con videos o lecturas cortas, los conceptos que va a necesitar. La ley de Ohm, cómo jala un capacitor, incluso la fórmula de la frecuencia de corte. La cosa es que llega a clase con toda la base teórica ya fresca. Y con eso, el aula se transforma. De verdad deja de ser un auditorio para convertirse en un taller, en un laboratorio. Aquí es donde pasan las cosas importantes, donde el aprendizaje se vuelve profundo. Ya durante la clase se puede atacar el problema de varias formas. Por un lado, un abordaje inductivo. Se les dan los componentes y se les invita a experimentar, a jugar con ellos, hasta que descubran qué está pasando. O por otro lado, uno heurístico, que usen su intuición, que prueben combinaciones a base de ensayo y error, hasta que den con los valores que, ¡pum!, eliminan el zumbido. Bueno, y todo esto suena muy activo, muy dinámico, pero ¿qué se logra con esto que no se lograría con una clase tradicional? Los beneficios son enormes. No solo aprenden a repetir una fórmula, aprenden a diseñar soluciones de verdad. Conectan esas matemáticas que a veces parecen tan abstractas con algo físico, con el hardware. Y quizá lo más valioso, desarrollan esa intuición ingenieril, ese olfato que solo se consigue a base de enfrentarse a problemas y resolverlos. Y todavía podemos llevar este taller a otro nivel si integramos herramientas tecnológicas. Aquí es donde entra en juego el aprendizaje apoyado por las TICs. La tecnología aquí se vuelve un aliado increíble. Se puede usar un software como Multisim para simular el circuito y ver cómo se comporta antes de siquiera tocar un cable. O algo más avanzado, pedirle a una inteligencia artificial que proponga otros diseños de filtros para poder analizarlos, compararlos y entender por qué uno funciona mejor que otro. Y para cerrar, que este es el punto más importante, hablemos de cómo cambia la figura principal del aula, la del docente. El cambio es radical. El docente deja de ser un expositor de información para convertirse en un arquitecto de experiencias de aprendizaje, en un facilitador. Su trabajo ya no es dar respuestas, sino diseñar los retos, guiar la discusión, hacer las preguntas correctas para provocar el pensamiento crítico. Así que la reflexión final es más bien una invitación. La pregunta queda en el aire: ¿qué tema,
de esos que son densos, complejos, de esos que siempre cuestan trabajo, podría invertirse. ¿Qué problema real se podría plantear para que los estudiantes, en lugar de escuchar una teoría, la construyan ellos mismos desde la práctica?